Pero esas 95 tesis que él clavó comenzaron más bien una transformación de todo lo que era Europa en el siglo XVI. Y lo que muchas de las libertades que nosotros gozamos hoy, la libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de culto, libertad de conciencia y otras tan importantes, nacieron y comenzaron en el momento, en el siglo XVI, cuando Martín Lutero, el Señor lo usó para traer renovación y reforma en la vida y en la sociedad europea. Nosotros, aunque no lo sepamos, somos hijos de la Reforma. La posibilidad de que nos reunamos en un lugar como este y que tengamos el acceso directo a la palabra de Dios es un resultado directo de lo que fue ese momento en el siglo XVI. Entonces quiero hablar un poquito de esta celebración de los 500 años de la Reforma. Quiero hablar primero un poco del contexto histórico y social que vivía Europa en el siglo XVI. Hablar algo de lo que, cómo fue que Martín Lutero llegó a ser el instrumento del Señor para cambiar esa situación. Y al final algunas de las implicaciones que nosotros podemos ver y vivir hoy como consecuencia de esa reforma protestante. Pero quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 1. En la historia, más tarde vamos a ver cómo es que estos versículos fueron claves e importantes en la historia de Martín Lutero y más tarde de las iglesias protestantes. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero supongo que la mayoría de ustedes tiene la Reina Valera. Dice: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Para nosotros hoy tal vez no es fácil ver cómo es que estos versículos cambiaron todo el contexto religioso de un continente, pero vamos a ver eso un poco. Europa en el siglo XVI era dominada por una iglesia que manejaba no solamente la vida religiosa, sino también la vida política, económica y todo lo que era el quehacer diario de Europa en el siglo XVI. Es lo que se llama el Santo Imperio Romano. El jefe de la iglesia predominante era también la principal cabeza política. Aunque había un emperador, el emperador era nombrado por el Papa y estaba sometido políticamente al Papa. Europa era era un grupo más bien de principados, no es como países que conocemos hoy. Y la mayoría de estos principados, pues todos tenían que rendir cuentas al emperador y al final cuentas
al Papa, que era digamos, la autoridad máxima. Solo que para ese entonces ya la Iglesia predominante había dejado a un lado las Escrituras y se había convertido más que todo en una institución política que poco tenía interés en realmente el aspecto espiritual de los que le seguían. Los que conocen la historia saben de los escándalos y el nepotismo y cómo es que los obispos y los cardenales y todos ellos podían comprar sus posiciones a través de lo que eran simplemente el poder político de ese tiempo. Cómo es que los emperadores podían nombrar a sus hijos y a gente de su familia para puestos eclesiásticos. Y bueno, era toda una forma donde el poder político y el poder religioso se mezclaron de tal manera que la iglesia de ese momento no tenía ya un aspecto definitivamente espiritual. La palabra de Dios no era accesible a la gente. Aquí los que llegaron a las Américas trajeron las misas en latín, que era el idioma franco de toda la religión de Europa en esos años. Y en general, la iglesia de ese tiempo pretendía tener control de todas las personas desde el momento que nacían hasta la eternidad. La iglesia pretendía que era la que controlaba incluso a dónde iban las personas después de la muerte. Era un momento había habido antes algunos intentos de reforma y de cambio, pero el poder político fue muy efectivo en acabarlos y lograr que se mantuviera la hegemonía religiosa y política. Y ahí entonces es cuando aparece Martín Lutero. Martín Lutero era parte del sistema, él era un monje. Él nació en Eisenberg, Alemania, de una familia más o menos de clase media, así que su padre tenía los planes de que Martín fuera un abogado, porque el padre veía en Martín a una persona que tenía un interés y ciertos dones de poder ser alguien educado, y a pesar de la situación económica difícil en la familia, él logró que Martín pudiera llegar a estudiar Derecho. Y el padre veía en Martín realmente como el que iba a rescatar la familia y lo iba a sostener a él en sus años de vejez. En una experiencia cuando Martín estaba visitando a su familia y estaba regresando a la universidad, hubo una tormenta muy fuerte y en uno de esos truenos que le cayó muy cerca, Martín le prometió a la Santa Ana que si le protegía su vida, él se convertiría en monje. Y los historiadores dicen que Santa Ana le cumplió, que le protegió la vida, y Martín también le cumplió porque se volvió monje. Al otro día él, sin decirle a su familia y a pesar de la oposición de su familia, se convirtió o entró a un convento agustino y pidió que lo aceptaran como monje. Y de ahí en adelante él se convirtió en un monje agustino. Ahora, Martín era alguien que tenía una sensibilidad espiritual muy fuerte y él reconoció que su situación humana y su pecado era algo que le impedía a él llegar a Dios. Y lo que él conocía de Dios a partir de lo que era la religión que se le presentaba, era que Dios era un Dios lleno de ira, que castigaba el pecado y que
delante de él nadie podía salvarse. Y esa era una carga que Martín llevaba todo el tiempo. En su convento dicen que él pasaba mucho tiempo en el confesionario. Eran 3, 4, 5, 6 horas en el confesionario, hablando de cualquier cosita que él pensaba que era algo que le impedía tener una relación con Dios. Y el cura lo absolvía y le daba algo que hacer, y él se levantaba del confesionario y no daba 3 pasos y se acordaba de otra cosa. Entonces venía otra vez y ahí no sabían qué hacer con él, porque era alguien que se flagelaba, varias veces tuvieron que rescatarlo. Él se tiró a la nieve y quería torturarse ahí para lograr tener esa paz que estaba buscando con Dios. Y lo rescataron varias veces, y lo único que salvaron su vida fueron sus otros monjes que lo vieron allí y lo pudieron entrar. Entonces él era alguien que tenía ese sentido muy fuerte de que Dios era alguien allá, poderoso, que estaba castigando a los pecadores humanos. El director del lugar donde él estaba vio en Martín Lutero esta lucha y decidió, bueno, mandémoslo a la universidad para que estudie teología y Biblia. Y lo nombraron, entonces lo mandaron a la universidad, y cuando él terminó lo nombraron profesor de Biblia en Wittenberg, que es una universidad que todavía existe. Y allí llegó Martín después de sus estudios teológicos, después de haber pasado por esa universidad, doctor en teología, doctor en Biblia, y comenzó a enseñar la Biblia a los estudiantes de la universidad. Ahora, el primer libro que él enseñó fue el libro de Salmos, porque en la tradición agustina a la que él pertenecía, todos los días ellos leen los Salmos. Entonces los Salmos era una parte de la Biblia a la que él conocía muy bien, estaba muy bien familiarizado con los Salmos, y enseñó el libro de Salmos. Y el segundo libro que él enseñó fue el libro de Romanos, un libro del apóstol Pablo. Y todo este tiempo él seguía con esta lucha de cómo puede un pecador presentarse ante un Dios santo. ¿Cómo puede un pecador realmente estar seguro de una eternidad con Dios? Las opciones que le daba la religión de ese tiempo no le respondían esas preguntas. Y él fue alguien que tomó realmente ventaja de todas las ofertas que tenía en su religión. Incluso tuvo un peregrinaje a Roma, y allí en Roma él hizo todo lo que le decían que tenía que hacer, pero no calmaba la angustia que él tenía de sentirse pecador delante de un Dios santo, justo, y cómo evitar la ira de Dios que lo iba a condenar para siempre en el infierno. Y entonces en sus enseñanzas de Romanos y en esa lucha interior que él vivía, llegó a estos versículos que leímos. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ustedes saben que esta última frase, el justo vivirá por la fe, viene del Antiguo Testamento, del profeta Habacuc, y se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento.
Entonces, tal vez para nosotros, otra vez digo, es difícil ver cómo es que estos versículos lograron semejante revolución. Vamos a ver si podemos desempacar un poquito. Algo que le llamó la atención a Lutero en ese momento es que en el mismo versículo y en la misma frase está evangelio, que ustedes saben es buenas noticias, y justicia de Dios. Esas dos eran dos conceptos que Martín Lutero los mantenía totalmente separados. ¿Cómo puede ser la justicia de Dios buenas noticias para el pecador? La justicia de Dios se supone que es lo que condena al pecador a una eternidad alejada de Dios. Pero ¿cómo puede ser que aquí en estos versículos el Evangelio, las buenas noticias, están en la misma frase con la justicia de Dios? Y él mantuvo esa pregunta por un tiempo. Y al final, ¿cómo es que el justo llega a ser justo? Porque lo que decía la religión del tiempo y lo que Martín Lutero sentía en su corazón es que nosotros somos pecadores, que no hay nadie justo. Pero ¿cómo es que el justo vivirá por la fe? ¿Cómo llega a ser justo esa persona? Y esas preguntas le mantuvieron a él un tiempo trabajando en su mente, en su corazón. Y él se dio cuenta de que la justicia que proviene de Dios, o la justicia de Dios que menciona el versículo 17, no es la justicia de Dios que castiga al pecador, sino es la acción de Dios en la que Él, a través de la fe, hace justo al pecador. Y esto, cuando Él se dio cuenta de esto, ahí fue un cambio completo en su vida. ¿Por qué? Porque si es Dios el que en su justicia hace justo al pecador, y esas son las buenas noticias del Evangelio, entonces no necesito la mediación de la iglesia. Entonces no necesito el trabajo del sacerdote. Entonces no necesito nada más, sino que el pecador debe venir con las manos vacías delante de Dios y recibir la justicia de Dios a través de la fe para recibir la vida eterna. Eso fue transformador para Lutero. Todo lo que él había recibido en ese momento, toda la tradición que él conocía, toda su preparación monástica y en la universidad para ser doctor en teología y Biblia, no le había servido a él para responder esa pregunta de cómo es que un pecador se acerca a Dios. ¿Cómo es que las buenas noticias del Evangelio son buenas noticias para el pecador? Hasta que él llegó a este texto de Romanos. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahí Martín Lutero se dio cuenta que es Dios en su justicia que declara justo al pecador y entonces le da la vida eterna. Y toda persona que es declarada justo por Dios o justa por Dios a través de su justicia, tiene la seguridad de que va a vivir para siempre con el Señor.
Eso fue revolucionario. Eso fue lo que en ese momento, y bueno, otras cosas que estaban pasando en la historia de Wittenberg y en Alemania y con el papado y otras cosas que se llamaban las indulgencias, que el Papa estaba vendiendo para poder terminar la Basílica de San Pedro. Todo eso llevaron a Martín Lutero entonces a responder de una forma teológica y doctrinal a los abusos de la Iglesia. Y aunque inicialmente él no pretendía romper con la Iglesia del medioevo, la situación fue tal que tanto el emperador como el Papa lo excomulgó, y en ese tiempo el que era excomulgado, eso era casi una sentencia de muerte. Al recibir la excomulgación del papado, significaba que cualquier persona tenía derecho a asesinarlo. Y el emperador también se opuso a lo que él había hecho. Pero la idea de que cualquier persona, por la fe, puede llegar a ser declarada justo o justa delante de Dios y tener la seguridad de que él iba a estar con Dios para siempre, como dice, el justo vivirá por la fe. Eso era algo que cambió y transformó todo lo que era la situación de la religiosidad europea. Y como dije, nosotros hoy nos hemos beneficiado de lo que comenzó en ese momento. Nosotros hoy podemos estar seguros de que si hoy morimos, vamos a estar directamente en la presencia del Señor, y tenemos la promesa de la vida eterna, y tenemos la promesa de una eternidad con el Señor. Los que no han sido justificados por la fe, y los que no han recibido ese regalo de Dios, de la justicia de Dios, de ser declarados justos por la fe, no tienen esa seguridad. Porque es la única forma en que una persona puede tener esa seguridad, es de que la acción de Dios, de la justicia de Dios, a través de la fe nos declare justos. Y a través de la Reforma entonces hemos llegado a crecer y dividirnos en muchas maneras. Hay muchas expresiones de la fe protestante, pero es en cierta forma lo que estaba en el germen de ese movimiento. El hecho de que toda persona tiene directo acceso a Dios, que no necesita de intermediarios humanos, que todos nosotros podemos llegar directo a Dios, que todos nosotros tenemos el privilegio de tener acceso directo a la palabra de Dios. No tenemos que depender de una institución que interprete la palabra de Dios y nos diga qué es lo que la palabra de Dios significa para nosotros. Todos nosotros tenemos directo acceso a la palabra de Dios. Y el hecho de que todo cristiano, toda persona que ha sido declarada justo por la fe delante de Dios, puede ser es directamente el representante de Dios para los demás. Como cantábamos ahí, vamos a llevar su mensaje a todas las naciones y pueblos. Lo que se llama en lenguaje teológico el sacerdocio de todos los creyentes. De que todos nosotros, independientemente del nivel de educación que tengamos, de la familia que tenemos, del contexto que vengamos, independientemente de todo lo que somos, cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de ser un representante directo de Dios. O como Pablo dice en Corintios, un embajador de Dios, para
representar a este Dios justo que justifica al pecador por la fe. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para nosotros hoy? Por primer lugar, algo que les animo es, si ustedes no conocen mucho de la historia de la Reforma o algo de la Reforma, que se busquen cómo encontrar información, cómo ver cómo es que eso que Dios hizo a través de este monje agustino tiene que ver con nosotros. Hay algunos videos muy interesantes en internet de algunas películas antiguas que se hicieron de Martín Lutero. Hay también muchos artículos muy buenos que explican un poco cómo es que nosotros hoy somos herederos y hemos sido beneficiados de lo que la Reforma Protestante comenzó. Pero también tenemos nosotros que ver que mucho de esa religiosidad medieval continúa hoy. Muchas de las personas no tienen acceso directo a Dios. Hay muchas religiones que todavía pretenden que tener acceso directo a Dios no es lo que se enseña. Hay que tener siempre un intermediario. Incluso algunos nuevos grupos religiosos donde el líder pretende tener acceso directo a Dios y él es el intermediario con la congregación. Ustedes tal vez conozcan ese tipo de enseñanza donde hay un ungido y especial que se mantiene como a un nivel más alto que los demás, y si él no dice algo o él no interpreta algo, entonces nosotros tenemos que esperar y decir solamente lo que él dice. Hay la religiosidad popular, donde la gente depende de ritos y de tradiciones que no tienen esa seguridad. Si uno le pregunta a mucha gente hoy, ¿usted está seguro de que cuando muera va a estar con Dios? Dice, bueno, depende mucho de si vivo bien o no vivo bien. Y depende de ver cuánto bien puedo hacer y portarme bien aquí para que tenga esa seguridad, pero no depende de eso. Y la tarea de nosotros hoy es decirle a la gente que hay un Dios justo que nos justifica, que nos hace justos a nosotros por la fe y nos da la seguridad de una vida eterna. Que ese sea el mensaje que nosotros llevemos y que nosotros podamos compartir a otros. Que esa libertad que le trajo a Martín Lutero descubrir la justificación por la fe sea algo que podamos compartir con otros. Esa seguridad que tenemos nosotros de que al morir vamos a estar con Jesús para siempre, sea una seguridad que otros vayan a tener también. Amén.